Hola, ¿cómo están todos? Esperamos de que hayan tenido un buen día y les damos bienvenida a otra lección que tenemos el día de hoy y simplemente vamos a hacer un pequeño repaso de la semana pasada y de lo que nosotros hemos venido haciendo. Y bueno, yo me llamo Carla, antes de eso, y yo soy Ben. Ben, y bueno, el día de hoy primero vamos a contarles un poco de lo que hemos estado haciendo durante el día, que no ha sido mucho, no ha sido muy interesante. Y bueno, solamente estamos preparándonos porque mañana vamos a hacer un pequeño viaje y vamos a ir es solo hacer papeles. Entonces, estamos preparando todo para poder salir el día de mañana. Sí, mañana vamos a ir a Las Vegas. Sí. Entonces, Ben va a traducir lo que yo he explicado un poco para que todos podamos entender. Lo que recién dijiste. Claro. Oh, wow. Ha sido mucho, creo. Tienes que poner una pausa. Okay. De verdad. Bueno, solo daré la bienvenida a las personas. Okay, bueno. Welcome, everybody. We're going to today give you guys a lesson, as always. And we were just talking a little bit about what we did today. I went to work. What else did I do? I went to class really early in the morning. Yo fui a clase hoy día muy temprano por la mañana. 7:30, a las 7:30. And I really didn't want to wake up today. No me quería despertar hoy día porque lo hago todos los días. I go to class every day, todos los días. At the same time, and I stay up till like 2 in the morning doing my homework for that class. Me quedo hasta las 2 de la madrugada para hacer mi tarea para esa clase. Y después yo me dormí un poco mientras Carla dio su clase. I slept a little bit afterwards. And then I went to work at around 10 a.m., which was good. I got to sleep a little bit. Yo fui al trabajo a las 10:30. Pude dormir un poco antes de irme. And then came home, ate dinner. Now I'm here. Yeah, entonces estamos aquí. Estamos acá. Entonces ahora estamos para usted y para ustedes y lo que deseamos es de que ustedes también puedan comentar y intervenir en la conversación. Si ustedes tienen como algún disgusto o algo que no les gusta, simplemente háganos saber para nosotros poder hacer las correcciones. Entonces, no deseamos de que pongan una carita molesta y que no nos vayan a decir nada. Lo que deseamos es que sí nos digan y que nosotros podamos responder a sus preguntas. Y más bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora tenemos algo preparado para ustedes. Y bueno, vamos a hacer algo el día de hoy. Recuerdan que nosotros estábamos hablando con respecto a los verbos infinitivos, entonces que terminan ar, er, ir. Entonces, hay que recordar simplemente que cada palabra que es un verbo infinitivo, la terminación va a ser ar, er, ir. So all Spanish words end in ar. And some of them end in AR, or IR, or ER. Yeah. Entonces, el día de hoy tenemos, vamos a hacer como, hemos ya enviado una tarjeta de presentación en la página donde hay dos palabras, hay dos verbos. Uno es desear y el otro es querer. Entonces, primero vamos a comenzar con desear, que es un verbo regular. Entonces, regular verb. Ok, regular verb. Entonces, ahora explica un poco hasta ahora. Oh, pero tienes que tomar pausa. Ok. So we're going to talk a little about verbs, as she was explaining. All verbs in Spanish end in R. And we're going to talk a little bit about regular verbs and irregular verbs. Regular verbs mean that they just follow the rules. Irregular means that they don't exactly, but there are rules for the irregular verbs. English has
regular and irregular verbs as well. I guess I didn't study a whole lot the English part before this, but in English, kind of conjugating is a little bit more difficult because there's Cambia todo. Yeah. La manera de pronunciar y la manera de escribir. But it is, yeah, so she said everything changes, the way of pronouncing it. So English is a little bit hard. But what was I going to say? Español. Oh, but English is a little bit easier in the sense that we either add an S or we don't add an S, as in he wants or I want. So it's like two options. But as in Spanish, as Carla will explain, for every first person, second person, third person, is there a second person? I'm sorry, I'm not the best teacher, but there's a different ending. So me está ayudando a traducir para que todos podamos entender. Entonces, ahora voy a explicar con respecto al verbo desear, que ahora lo estoy escribiendo. Entonces, este es el verbo desear, es un verbo regular y la terminación es en ar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conjugarlo y después vamos a intervenir también el verbo irregular, que es querer, ¿sí? Entonces, vamos a intervenirlo para que podamos ver la diferencia, ¿sí? Pero hay 3 lecciones que son sobre verbos irregulares, porque el verbo irregular cambia lo que es la raíz. Entonces, ahora vamos a explicar el día de hoy, solo vamos a explicar cuando la raíz cambia a IE, ¿sí? La E por IE. Okay. So, an irregular verb in Spanish is when the root changes a little bit. But today we're only going to talk about when some of the verbs when the root changes from E, like the vowel in the root changes from E to IE. Ya. Entonces, aquí yo estoy escribiendo, por ejemplo, en yo y tú, ¿sí? This is the regular. Es pequeño la pantallita, entonces no podemos escribir todo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros decimos yo deseo, ¿sí? La raíz no cambia. Entonces, aquí vemos que la raíz no cambia y que se mantiene. En cambio, cuando nosotros conjugamos un verbo irregular, va a cambiar. Pero vamos a explicar primero el verbo regular. Ahora, tú deseas. Entonces, recuerden que la terminación para el seguimiento, para una conjugación, siempre va a seguir el mismo patrón. ¿Sí? La terminación va a ser en O y cuando es tú va a ser en as. Ahora vamos a ver cuando es con él, ella, usted. ¿Sí? Entonces, cuando es ella, él, usted, va a ser igual. ¿Sí? Entonces, va a ser igual. Ok, creo que aquí podemos ver un poco más arriba, pero ya no se va. Ya, entonces, para los 3 va a ser igual la conjugación. Ahora te explico un poco. Okay, well, so the first verb that she put on there was yo deseo, which I know that viewers may be on lots of different levels. Everyone's at a different level. But so yo is I, and deseo is desire or to want. In Spanish, the word desire is kind of used a little bit more because we use the word to want more. We don't necessarily like, oh, I desire a glass of water. We say, I want or I would like a glass of water. And so this verb you're actually going to use a little bit more like want than desire. But you definitely can use it. So there's yo deseo, I want, tú deseas, you want. So we already have a change from O to AS. And then él, ella, usted desea, he, she, or you
in the formal sense, in the formal way of speaking, desire. And then we have a couple more right here, which Carla will continue. Entonces, estaba terminando de escribir. Ya que cuando hacemos un Facebook Live, entonces es un poco, a veces, no complicado, pero se tiene que escribir muy rápido. Entonces, ahí tenemos otras conjugaciones más. Entonces, por ejemplo, vosotros deseáis, nosotros deseamos. Cuando termina en nosotros, puede terminar en amos, hemos, imos. Y también, por ejemplo, ellos, ellas, ustedes desean, ¿sí? Entonces, esta va a ser las terminaciones. Ahora, nosotros ya tenemos puesto en la página un flashcard o una tarjeta. Entonces, ahí nosotros vamos a ver y nos vamos a dar cuenta las diferencias que hay. ¿Sí? Por ejemplo, cuando conjugamos el verbo desear y cuando conjugamos el verbo querer, ¿sí? Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es ahora conjugar un verbo irregular y después compararlo, ¿sí? Para ver la diferencia de la raíz. Ahora vamos con el verbo irregular. Ok, entonces ahora vamos con querer. So we're starting with querer, which means to want. Entonces, querer, terminación en er, ¿sí? Yeah. We need music. Sí, necesitamos algo de música para entretenernos un poco. Some kind of elevator background music. All right. So in this verb, the underlined parts, which you'll see now, has changed. So I'm sorry. if you could show that. Yeah. Mis pies me están doliendo. ¿Se puede mostrar ahora? Ok. Entonces, aquí vemos un verbo irregular y vemos, por ejemplo, yo quiero. He seleccionado la raíz que va a cambiar. Recuerdan que yo expliqué que el día de hoy vamos a ver que la E cambia por IE. Entonces, ahí podemos ver que cambia por IE en yo quiero, tú quieres, ella, él, usted quiere. Entonces, pero el patrón se mantiene al final de la palabra, ¿sí? El patrón se mantiene. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Yeah. So for those of you that might be at a different level, oh man, this mirror thing is hard. Okay. Sorry, I gotta, okay, there we go. Okay, so we have the verb that ends in ER, and the reason like it's not like for you want, it doesn't end in AS, like in the previous verb, is because it's an ER verb. And so basically it'll do the same thing, I think in regular verbs. The IR verb's a little bit different, but we'll explain that later. But this is something that happens a lot of time in Spanish, where one letter changes into two, as opposed to like Portuguese or Italian or maybe French. Sorry, I don't know much French, but a lot of times, like in Portuguese, this won't change. It'll stay like quiero. But here in Spanish, something that's really great is it changes to ay quiero. Solo quiere llamar la atención porque cree que sabe más. Es chiste. Entonces seguimos. Ok, entonces esta va a ser la conjugación. Ahí está. Ahora vamos a ver que en vosotros y en nosotros no va a cambiar, ¿sí? La raíz no cambia. Oh, yeah. Entonces hay que estar atentos a esto, porque en vosotros So pay attention. ya, Hay que estar y atentos. nosotros no va a cambiar la raíz. A ver. For those of you that don't know, vosotros with a V means you, like you all, like plural, and informally in Spain. And then nosotros is we,
with an N, nosotros. And then the last one is ellos, which is they, male, ellas, female, and then ustedes, you all, formally. And ustedes, when you say it in Latin America, it's basically used like you all informally. So if you're Latin America, you'll never say vosotros. Just saying, you'll just say ustedes. Entonces, aquí vamos a ver. Ahí está. Entonces, la raíz, vemos que en vosotros y nosotros no cambia. Sí, solamente en estos dos casos el verbo irregular no va a cambiar. Vosotros y nosotros. Pero en ellos, ellas, ustedes, sí cambia. Entonces, ahí vemos. Y el patrón igual se mantiene. ¿Sí? El patrón, recuerden que se mantiene. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer algunas oraciones. Sí, ahora que ya tenemos, primero vamos a mencionar una lista de verbos regulares. ¿Sí? Vamos a mencionar primero la lista de verbos regulares que para que ustedes puedan practicar en sus casas. ¿Sí? ¿Puedes traducir esta parte? Oh, we're going to give you a list of words so you can practice in your homes. Ya. Entonces, ahora yo voy a mencionar en español y Ben va a mencionarlo en inglés. Ok, vamos a comenzar con los verbos regulares. Por ejemplo, amar. Amar, to love. Aceptar. To accept. Afrontar. To, oh goodness, to face or to take on, I guess. Analizar. To analyze. Anunciar. To announce. Apoyar. To support. Apreciar. To appreciate. Aprobar. To approve. Arreglar. To fix. Asistir. To attend. Confiar. To trust. Contestar. To, oh goodness, sorry, I'm getting mixed up. To reply or to answer. Ya. Y decidir. To decide. Ok, entonces ustedes pueden conjugar en sus casas siguiendo este orden. Y vamos a hacer dos oraciones con el verbo desear para que podamos ver de qué maneras podemos conjugarlo. Por ejemplo, yo elegí dos conjugaciones en yo y en nosotros. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, yo deseo correr muy rápido, ¿sí? Entonces, tenemos ahí la conjugación que es de desear, yo deseo. I desire to run very quickly, very fast. Ya, entonces, y en nosotros, vamos a ver, igual ya sabemos que no va a cambiar, porque es un verbo también regular, no cambia. Entonces, por ejemplo, decimos, nosotros deseamos comer ensalada, ¿sí? Entonces, tenemos el verbo conjugado desear, que es deseamos. So, nosotros deseamos comer ensalada is we desire to eat salad, or we want to eat salad. I see where she got this one from, because we had salad every day. She was desiring to eat salad. Es porque hoy día cociné ensalada, entonces fue lo más fácil. That's good. Ok. Entonces, ahora vamos a ver una lista con verbos irregulares, ¿sí? Entonces, a ver. Por ejemplo, encender. To turn on or to light. Entender. To understand. Cerrar. To close. Comenzar. To commence or to start. Hervir. To boil. Confesar. To confess. Mentir. To lie. Negar. To deny. Convertir. To convert. Pensar. To think. Perder. To lose. Empezar. To start. Preferir. To prefer. Ya. Entonces, ahora ya tenemos una lista para que ustedes puedan conjugar en sus casas. Ahora vamos a hacer igualmente dos ejemplos de oraciones para saber cómo conjugar. Ahora, por ejemplo, dice, igual, yo he elegido dos. Por ejemplo, esta oración he elegido él, ellos y ellas, ¿sí? Entonces, él quiere salir con Patricia. Entonces, el verbo conjugado con él, quiere, ¿sí? Entonces, cuando dice ellos y ellas, es otra oración. Ok, la siguiente oración es,
There we go. Yeah. A little late, but Yeah. Ellos y ellas quieren aprender español. Entonces, tenemos aquí dos. Ellos y ellas y el verbo conjugado que es quieren. sorry, that's S. Ellos quieren. S. There we go. Ya. Entonces, ahora ustedes tienen una lista para que ustedes puedan jugar. Y Ben va a traducir las dos oraciones. Okay, so the first one with él quiere, he wants to salir con Patricia. Oh, sorry, I'm solid. Es que no hay nada. I know, that's the funny part. Okay. So, él quiere salir con Patricia. Salir means to go out. Like you can salir un edificio, you can leave a building. Uh-huh. So when it says él quiere salir con, he wants to go out with Patricia. So we're just looking at this, that the verb's changed. And then ellos y ellas quieren aprender español. So it's basically like saying ellos and ellas. It's like in English it would be like they and they, but this knows that there's two different genders. So there's like they, the boys, and they, the girls. Quieren. Quieren. Want. You see that verb change right, or that root change right there. Aprender español. They want to learn Spanish. Entonces, esa fue la clase del día de hoy. Y la siguiente clase o siguiente lección vamos a aprender a conjugar otros verbos irregulares que, por ejemplo, cuando el verbo tiene, por ejemplo, poder, entonces tiene O, va a cambiar por UE. Y el otro verbo que, por ejemplo, tiene E, va a cambiar por I. Entonces vamos a ver más ejemplos la siguiente semana sobre verbos irregulares que cambian la raíz. So, Sí. So translate. There we go. So next week we're going to learn more about irregular verbs. We just talked about today the IE verbs. Next time we'll talk about the UE verbs where O changes to a UE and also when the E changes to an I. Ya. That's all I remember. Ok, entonces esta fue la lección del día de hoy y esperamos que les haya gustado. Entonces, Hope you liked it. Yeah. Hope you liked it. Ok, entonces la siguiente semana nos estamos viendo. No olviden poner el like, no olviden de poder también ustedes participar y conjugar. Y bueno, esta fue la lección del día de hoy en Argentina Bailicos. Nos estamos viendo. Chao. Ciao.